Hoy día hablaremos del concepto de identificación de riesgos y de cómo se puede aplicar para ayudar a prevenir las infecciones en la atención médica. Una definición sencilla de identificación de riesgos es ver la posibilidad de que ocurra un problema, pero verlo no significa que tenga que ocurrir. ¿Qué implica el riesgo de los microbios en la atención de personas? Significa la mayor probabilidad de que los pacientes tengan una infección, pacientes que pueden ser más vulnerables a las infecciones. Las cosas que hacemos como parte de la atención pueden poner a las personas en riesgo de infección y que el trabajo que realizamos en la atención médica implica la posibilidad de propagación de microbios. Cuando existe el riesgo de que los microbios se propaguen, hay que hacer ciertas cosas como limpiarse las manos antes de poner una inyección a un paciente, ponerse el equipo de protección personal antes de hacer ciertas tareas, limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas y los interruptores de la luz. Veamos los 5 elementos necesarios para que los microbios se propaguen y causen infecciones: los reservorios, las personas, las vías de transmisión, las defensas del cuerpo y la supervivencia del microbio. También se deben considerar que hay 4 vías de transmisión más comunes para que los microbios se propaguen en la atención médica. Estos son a través del tacto, cuando se inhalan al respirar, a través de salpicaduras o aerosoles y a través de las tareas de atención médica que evaden o debilitan las defensas naturales del cuerpo. Cuando comprendemos los elementos y las vías de transmisión, las acciones de control de infecciones que se realizan a diario tienen más sentido. Por ejemplo, en el caso de estreptococo en la mano de un trabajador de la salud. Este microbio, el estreptococo, puede estar alojado en un reservorio, que en este caso es la mano de un trabajador de la salud. En este caso vamos a revisar o vamos a identificar 5 elementos: el reservorio, las vías de transmisión, la persona, la defensa del cuerpo y supervivencia. En este mismo ejemplo, ¿cómo se propagan los microbios y enferman a las personas? Vamos a identificar en primer caso el reservorio, es decir, el microbio que está en las manos, en la piel del trabajador de la salud. Luego vamos a identificar las vías de transmisión. El trabajador de la salud podría tocar la barandilla de la cama del paciente. En el tercer punto, la persona y la supervivencia, es decir, el paciente podría tocar la barandilla de la cama antes de limpiarla y desinfectarla. Finalmente, identificamos las defensas del cuerpo, es decir, el paciente podría tocarse un ojo e introducir los microbios en el cuerpo, que evaden así las defensas del cuerpo en la piel. En esta lámina te vamos a dejar 3 casos o 3 escenarios para que tú también practiques y hagas este ejemplo que acabamos de realizar. El primer caso es Escherichia coli en el intestino de un paciente. El segundo caso es Clostridium difficile en un manguito para tomar la presión arterial. Y el tercer caso, Pseudomonas en un grifo de agua. Ahora, ¿cuáles son los 5 puntos claves a considerar cuando hablamos sobre los microbios y su propagación? Los 5 elementos para que un microbio se propague y cause una infección son reservorio, vía de transmisión, persona a quien infectar, evadir las defensas del cuerpo y supervivencia. El segundo punto que debemos considerar es que las acciones de control de infecciones en cualquiera de estos puntos clave impiden que los microbios se propaguen y causen infecciones. Y finalmente, que las principales vías de transmisión de los microbios en la atención médica son el tacto, la respiración, las salpicaduras o los aerosoles, evadir o debilitar las defensas naturales del cuerpo. A continuación hablaremos sobre los microbios en la atención médica. Un dato importante es que los microbios viven en reservorios y estos se clasifican en 2. Reservorios en el cuerpo, como por ejemplo piel, sistema gastrointestinal o intestinos, sistema respiratorio, sangre, etc.
y reservorios en el entorno de la atención médica. Por ejemplo, agua, superficies húmedas, superficies secas, suciedad, polvo y dispositivos. Otro dato a tener en cuenta son las vías comunes de transmisión de los microbios durante la atención médica, que ya lo hemos mencionado: tacto, respiración, salpicaduras o aerosoles, y evadir o debilitar las defensas naturales del cuerpo. Con los dos conceptos que hemos mencionado, los reservorios y las vías de transmisión, podremos identificar con mayor facilidad los riesgos, es decir, ver la posibilidad de que ocurra un problema. Ver un problema potencial no significa que el problema vaya a ocurrir definitivamente, y actuamos para evitar que ocurra algo malo. Recuerda también, un reservorio es un lugar donde viven y se multiplican los microbios. Y una vía de transmisión es una forma de propagación de los microbios desde su reservorio a otro reservorio o a una persona para infectarla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una revisión sobre los reservorios. Y hay dos tipos o clasificación de reservorios: reservorios en el cuerpo y reservorios en el medio ambiente. Puntos claves para recordar antes de abordar el tema de los reservorios es que los lugares donde viven los microbios se llaman reservorios. Hay reservorios en el cuerpo humano y en el entorno de la atención médica. Y las acciones de control de infecciones están relacionadas con el modo en que los microbios pueden propagarse hacia y desde estos reservorios a diferentes zonas del cuerpo, de una persona a otra, de las personas a las cosas o de las cosas a las personas. Entonces abordaremos ahorita el tema de los reservorios en el cuerpo. Como ves en esta lámina, hay 4 reservorios en el cuerpo: piel, sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio y la sangre. Hablemos ahora sobre el primer reservorio, que es la piel. Hay muchas cosas importantes que recordar sobre la piel para el control de infecciones. Los microbios pueden propagarse a través de la piel y esto ocurre a menudo, sobre todo a través de las manos, porque las usamos con mucha frecuencia. El tacto es una de las principales vías de propagación hacia y desde la piel. Los microbios presentes en la piel pueden transmitirse a las personas y a las superficies, y la piel puede recoger microbios a través del tacto y transmitirlos a otras personas o a uno mismo. Los reservorios del sistema gastrointestinal. Los microbios de los intestinos viajan fácilmente en las heces y a menudo se encuentran en el entorno, como en las superficies en los baños. El tacto es una de las principales vías de propagación de estos microbios, ya que se propagan con gran facilidad. Otra forma de propagación es evadir o debilitar las defensas del cuerpo, por ejemplo, a través de procedimientos realizados en los intestinos, como las operaciones que pueden penetrar las defensas normales de los intestinos y propagar los microbios a otras partes del cuerpo. También puede ocurrir si los microbios intestinales están en la piel de alguien y entran en su cuerpo a partir de un procedimiento como una inserción de vía intravenosa. Sobre los reservorios del sistema respiratorio, existen varias vías de propagación de los microbios desde el sistema respiratorio. La respiración es una vía importante, por supuesto, porque los microbios pueden propagarse a través de las gotitas respiratorias. También hay que recordar que las gotitas respiratorias pueden propagarse por salpicaduras y aerosoles a los ojos, la nariz y la boca. El tacto también es importante porque los microbios del sistema respiratorio se extienden fácilmente a la piel y a las manos y de ahí pueden contagiarse a otras personas y superficies. El reservorio de la sangre es un reservorio importante en el que hay que pensar para el control de infecciones en la atención médica. Se supone que no tiene ningún tipo de microbio, pero hay virus transmitidos por la sangre que pueden contagiarse, especialmente por el pinchazo de una aguja. Además, si se reutiliza una aguja o una jeringa en más de un paciente o se contamina un vial de medicamento con sangre, los microbios de la sangre de una persona podrían contagiar a otra. También es importante tener en cuenta las salpicaduras y los aerosoles, como en los procedimientos de extracción de sangre, en los que la sangre puede salpicar o rociar los ojos y la boca.
El tacto también es importante. Si hay sangre en las superficies o la ropa de cama, los microbios pueden propagarse a partir de esa sangre. Ahora hablaremos sobre los reservorios en el entorno de la atención médica. Cuando pensamos en los lugares en los que viven los microbios en el entorno de la atención médica y en las medidas que podemos tomar para evitar su propagación, pensamos en 4 reservorios principales: el agua y las superficies húmedas, las superficies secas, los dispositivos y la suciedad y el polvo. Sobre el reservorio de agua y superficies húmedas. El agua se utiliza mucho en la atención médica y de muchas maneras diferentes. Aunque el agua del grifo es segura para la mayoría de las personas, no es estéril. Dado que la mayor parte del agua y las superficies húmedas son lugares propicios para que se multipliquen los microbios, es importante tener cuidado con el agua en la atención médica. Los microbios pueden propagarse por el agua de varias maneras. Por el tacto, por ejemplo, cuando los microbios del agua pasan a las manos, o cuando los instrumentos médicos se mojan y entonces pueden multiplicarse los microbios que pueden contagiar a los pacientes. Los microbios también pueden propagarse por salpicaduras y aerosoles, no solo en los ojos, la nariz y la boca, sino también en la piel o el equipo. La inhalación es otra forma de propagación de los microbios a través del agua. Cuando el agua llega al aire en forma de gotitas muy pequeñas, puede inhalarse al respirar y llevar los microbios a los pulmones. Los reservorios de las superficies secas incluyen superficies que se tocan con frecuencia, como las barandillas de la cama y las manijas de las puertas, así como superficies como los veladeros y las cortinas de la cama. Muchos de los microbios que se encuentran en el cuerpo, en el aire y en las heces pueden acabar en las superficies secas y pueden propagarse con mucha facilidad. Las manos pueden recoger microbios y trasladarlos a otras superficies y personas. Los microbios de las superficies secas también pueden llegar a los dispositivos y pueden propagarse cuando estos dispositivos se utilizan en o sobre los pacientes. Hablemos ahora sobre el reservorio de suciedad y polvo. La suciedad y el polvo, los proyectos de construcción, por ejemplo, en el exterior, cerca de un centro de atención médica, o los proyectos en el interior como el mantenimiento o la renovación de edificios, pueden enviar suciedad y polvo al aire. Los microbios en la suciedad y el polvo pueden hacerles daño a ciertos pacientes si los inhalan al respirar. Los microbios también pueden propagarse por el tacto, especialmente por las manos, cuando la suciedad y el polvo se posan en las superficies y los dispositivos. Si los microbios se extienden a las vías centrales o a las heridas, pueden entrar en el cuerpo del paciente y causar una infección. Finalmente, los reservorios en los dispositivos. Los dispositivos, los aparatos y equipos pueden tener microbios. Algunos dispositivos se utilizan sobre el cuerpo del paciente, como un estetoscopio o un manguito para tomar la presión arterial. Se utilizan otros tipos de dispositivos en el cuerpo del paciente, como una aguja intravenosa, un endoscopio o una prótesis de cadera. Los microbios pueden propagarse a través de los dispositivos al evadir o debilitar las defensas del cuerpo. De hecho, los dispositivos pueden ser la puerta de entrada de los microbios al cuerpo. Cuando se utilizan sobre o dentro del cuerpo de un paciente para proporcionarle cuidados, cualquier microbio que haya en ellos puede contagiar al paciente. El tacto es otra forma importante de propagación de los microbios a través de los dispositivos, especialmente los que se comparten y son utilizados por varios trabajadores de la salud. Pueden propagar los microbios entre los pacientes y también recoger los microbios de un paciente y llevarlos a otras superficies y personas. Los microbios se encuentran en determinados lugares, llamados reservorios, y necesitan una vía de transmisión para propagarse a otros lugares y personas. Cuando se comprende dónde viven los microbios y cómo pueden trasladarse de un lugar a otro o a las personas, se puede identificar los riesgos de que esto ocurra. Finalmente, cuando se identifican los riesgos de propagación de los microbios, se pueden elegir las acciones de control de infecciones adecuadas para evitar que se produzcan.